Hoy, como el karma tiene cara de hereje, vamos a estar hablando sobre un sujeto de acá de YouTube que, como diría el flaco Traverso, es honesto. Porque tiene cara y es boludo. Allá vamos. ¿Cómo les va, gente? Bueno, en el último video de Dylan vi algunos comentarios de usuarios que decían: che, ¿por qué no vas a ver el video del rock nacional no murió? Otro que mencionaba algo parecido, otro que decía: che, hay mucha desinformación, me gustaría ver si abordas esto. Y empecé a ver como inquietudes al respecto. Entonces fui a verlo. Suelo ser bastante adepto a la pluralidad, digamos, a que haya diversidad de enfoques, a debate. Inclusive, como ya he dicho, yo tengo muy buena relación con gente con la que por ahí no comparto mucho los puntos de vista, pero que tenemos muy buena onda y una relación de mucho respeto en el medio. Pero acá me he encontrado con el típico pelotudo del sorete estanislista que todo te lo tergiversa, se crea un contexto cultural que no existe, con síndrome de opinólogo, que opina como si las cosas que está diciendo fuesen reales, como si fuesen afirmaciones sin ningún tipo de formación, ni de contexto, ni de experiencia en la industria, ni de un carajo. Pero el tipo habla, como diría Héctor Starr, como el orto, pero convencido, y se expone a un montón de gente que compran como pelotudos. Entonces hay que tener cuidado con lo que se consume en redes. Debiese haber un límite en lo que, digamos, está bien que cada uno exprese lo que quiera, pero desinformar es otra cosa. Entonces, este es el caso de Matías Garkman, le puse yo, así no ponemos el nombre completo, pero vamos a usar la imagen de todas maneras porque es de dominio público una vez que uno se expone, así que a chuparla. Y vamos a arrancar, obviamente hice un research como más o menos de ver de dónde venía la cosa y a ver más o menos cómo era el nivel de enfoque para no hablar tampoco en base a un solo video, no sé, de 20 minutos. Y encontré pura pelotudez arriba de pelotudez que vamos a ir desglosando. Así que ajustense los cinturones porque esto va a ser todo un viajecito. Vamos a arrancar con un video que hizo como desestimando, si se quiere, a Danan. Y esto es por lo que digo también que karma is a bitch. Porque la realidad es que cuando uno se caga de risa del resto, y miren que yo no tengo nada ni a favor ni en contra de Danan, no lo conozco. Una vez sola casi nos cruzamos en un festival, pero arriba del escenario, pero como no me dejaron probar sonido decentemente y todo sonaba como el orto, me enojé y me fui antes de que empiece, así que no llegamos ni a cruzarnos. A veces me divierto con las discusiones que nos aparecen a todos en alguna red social, pero that's it. De hecho, no sé de qué va tampoco el video, digamos, que este sujeto aborda. Pero bueno, veámoslo. Ustedes saben que me gusta mantener las cosas lo más genuino posible y veamos, a ver, empecemos a entender de quién estamos hablando. Es hora de agarrar y hacer otro video donde agarro, miro fachos y comento cosas arriba. Vamos a empezar con un experto en todo. ¿Cómo funciona la lógica de la identidad de género? ¿Por qué ahora lo encerraron en un coso con paneles acústicos? Me encanta que branding de Simioteca, regalo de cumpleaños. Me encanta que, no sé qué mierda tiene que ver el contexto, digamos, el habitáculo donde uno está, pero el muerto se ríe degollado. Ahora vamos a ver dónde estás vos, papito. Sí, debe ser un programa de radio, pero qué raro que esté ahí como encerrado. ¿Qué pasa si yo hablo de ser transvocación? Transvocación. A ver, ilustrarlo. Formé, hice una carrera universitaria, tengo una carrera laboral, títulos, diplomas. ¿Qué? Siempre dice lo mismo, pero nunca dice en qué campo. Como que te tiran el currículum incompleto. A mí me gusta el rock. Hago rock, respiro rock, vivo rock. Ah, es cierto, vos sos todo un rockero. Y me autopercibo como una estrella de rock de nivel mundial. ¿Pero por qué me estás diciendo lógica de la ideología de género y me estás tirando tu currículum y querés que vayamos a escuchar tu banda de rock? Bueno, lo saqué a la mierda, pero en mi defensa no me estaba hablando de lo que prometió, me estaba tirando el currículum y su banda de rock. Brillante nivel de argumentación, o sea, ni siquiera vio... A estas cosas me refiero, gente. Claramente no vi el resto del video de Danan, pero lo que el tipo está queriendo decir, me parece, es onda.
yo tengo, no sé, tal profesión, pero de repente me autopercibo estrella de rock y ahí venía un desarrollo, me imagino. No lo entendió. Costó. Bueno. Así con este nivel de comprensión y de huevada bastante extrema, este sujeto da cátedra sobre el K-pop y sobre el rock nacional y sobre música en general. Ya digo, por lo que escuché en una entrevista que le hicieron, él básicamente dijo, pasé de psicología a estudiar medios audiovisual y después hacer video de YouTube a ver qué onda y andar en patineta. O sea, cero experiencia, cero formación, cero conocimiento de la industria, cero nada, pero como hablar es gratis y al pedo el tipo está, no sé, por las canas a la barba a los 40 años haciéndose la paja, jugando a los jueguitos y hablando pelotudeces, transmitiéndoselas como si supiese algo a un montón de gente que está del otro lado y como pelotudos por una cuestión de sesgo ideológico, porque tiene el sorete estalinista, socialista, pero democrático de la verga, metido en el ojete que le sale por la frente, entonces se puede opinar de cualquier boludez. Y sí, me rompe soberanamente los huevos porque a los que tenemos formación, que podemos tener un enfoque u otro, estar de acuerdo o no, y tratamos de informar responsablemente con líneas argumentativas, te gusten o no, estés de acuerdo o no, sean refutables o no, pero con una coherencia. Hay un montón de opinólogos al pedo como este boludo que salen a hacer este tipo de boludeces que vamos a ver ahora con el rock nacional No Murió y la verga del mono sifilítico. Históricamente, Argentina fue un país rockero, probablemente el más rockero de toda América Latina. Sin embargo, tras la llegada del trap y el reggaetón, el rock murió para siempre. Nótese también a partir de ahora que no sé si está leyendo un libreto o qué, pero tiene como un cantito de América Latina. Y en todos los finales de frase está el cantito como onda, no sé, automatizado, ¿no? Que eso igual no tendría nada que ver, puede ser malo leyendo y punto, eso no, es lo de menos. Gente que le cuesta acordarse las cosas y hay que leerlas, pero digo, además. Siempre destruyendo por completo la cultura argentina. ¿O eso creen quienes solo buscan música en las tendencias de Spotify? Si nos corremos un poco del consumo masivo, podremos afirmar que la música argentina está en uno de sus mejores momentos. Bueno, hay que ver, ¿no? Después cómo se traduce esto en cosas que él también va a decir sobre... era algo, me parece, de no pretender que el artista viva de aplauso. No sé, pues lo vi una sola vez, así pasando rápido como para tener un pantallazo y... Ya saben, me gusta analizarlo lo más en crudo posible, o sea que no tengo muy casado para dónde va a ir, pero ahora lo vamos a ir viendo. Pero decía algo así como que, no, que concuerdo perfectamente que no podemos pretender que el artista viva qué sé yo, de los mismos de la gente, básicamente. Eso está bien. Pero entonces, lo que hay que ver es quién maneja las tendencias de Spotify, cómo se ponen ahí, por qué hay determinado tipo de mainstream. Por eso digo, hay que ir un poquito más profundo. Pero bueno, vamos a ir desglosando. Con eso dicho, ignorar que existen problemas dentro de la industria es un poco necio. Es por eso que decidí hacer este video donde intentaré exponer por qué estamos atrapados en un bucle de nostalgia y pesimismo. Y de paso trataré de plantear el verdadero problema con la música argentina. Entonces, sin alargar más la introducción que se explica sola, les propongo pasar el video en cuestión para ver qué pasó con el rock nacional. Antes que nada, hablar de evolución o decadencia musical me parece como mínimo poco serio. Ya hice un video al respecto. A ver, bueno, ¿qué más? Pero en resumen, son términos con aires de objetividad que lo único que hacen es expresar prejuicios. No, a ver, un prejuicio es una valoración anticipada sin conocimiento de lo que se está valorando. Onda, yo te veo, no sé, estás mal vestido y sos medio morochón y digo, es un chorro. Eso es un prejuicio. No te conozco y por lo que se ve a simple vista, sin ningún tipo de contacto y de conocimiento, hago una valoración anticipada de cómo sos como persona, etcétera, etcétera. No sería el caso. Hablar de evolución o decadencia tiene que ver con seguir justamente los lineamientos de un lenguaje del que no sabes absolutamente una poronga, pero claro, para cualquier persona que esté medianamente instruida, sea de manera académica, o sea de manera independiente, o sea de manera autodidacta, que haya salido a tocar, que haya tenido bandas, que haya estado en la industria de la música, que haya trabajado por ahí, inclusive desde lo no musical, pero que haya trabajado en el ambiente y que sepa cómo son las discográficas, los arreglos, cómo se manejan las estrategias de marketing, de los presupuestos, los contratos, ¿no?
Entonces, hablar de evolución o decadencia tiene que ver con el análisis de justamente los elementos de algo que, como ya dijimos 870 veces, que la música es el arte de combinar los sonidos basados en los principios básicos de la armonía, melodía y ritmo mediante la utilización de complejos procesos psicoanímicos con el fin de evocar pensamientos, sentimientos, ideas o circunstancias. Como para empezar a hablar. Hay otro diccionario que te va a decir armonía, melodía y ritmo combinados y así sucesivamente. En la primera opción siempre vas a tener estos tres elementos, digamos, que a su vez, como explico siempre, tomaron siglos y siglos y siglos de evolución para poder llegar a refinarse de determinada manera. Entonces, cuando algo vuelve para atrás, se puede hablar de involución y hacer un análisis que de alguna forma haga un seguimiento de cómo es ese proceso evolutivo, está bien. Y no tendría por qué ser una cuestión de prejuicio. Al revés, es una cuestión de un análisis profundo, conocer bien las causas de lo que se está analizando y de la postura que se está formulando, y justamente en lugar de hablar al pedo porque sí, porque el aire es gratis y porque tu vieja te compró una computadora o te dieron la netbook o lo que mierda sea, y tenés ganas de hablar de música, hablar sabiendo de lo que se está hablando. Y saber que la materia prima de la música no cambia, que los sonidos son los que son. Si uno, siempre lo digo, pero si uno dice tarara, son esos, ¿no? Y después con esas notas por ahí puedo hacer un montón de cosas. Ba, ba, ba. Qué sé yo, y uno puede seguir divagando horas hasta que encuentra algo que le guste. Pero digamos que los elementos son los que son, las materias primas son las que son, los ritmos son los que son, las figuras son las que son. Entonces, hablar de evolución o decadencia, o involución en este caso, tiene que ver con justamente lo contrario a el prejuicio. Tiene que ver con una valoración que a vos no te guste, y bueno, salvo que tengas argumentos, a comerla. ¿Entendés? Sigamos viendo, porque si no, esto va a durar 870 millones de horas. Según el consenso general, la mejor época para la música argentina sería desde finales de los 60 hasta la década de los 80 aproximadamente. Dejo fuera el jazz, el tango y la cumbia para no hacer el video eterno. Además, cuando se referencia esta época, siempre se citan más o menos los mismos artistas, como por ejemplo Charly García con La Máquina de Hacer Pájaros, Sui Generis o Serú Girán. Por el lado de Luis Alberto Spinetta tenemos Pescado Rabioso o Invisible. Bueno, eso es lo que sabemos todos. En ser reduccionista, podríamos afirmar que efectivamente fue la época dorada del rock argentino. Hay discos que siguen causando admiración, un disco que ya he nombrado en este canal. La música popular socialmente aceptada eran hitazos como El extraño pelo largo de la joven guardia. Sí. O Abracadabra con En mi país, una fiesta estos muchachos, la verdad. En mi país el cielo brilla más azul. O sea, si comparan a Tiago PZK con Piazzolla, sí, murió la música. Ahora, si me dan a elegir entre esto y Nicki Nicole, me quedo con la querida Nicki. Al menos no siento que me está intentando lavar el cerebro. Bueno, ¿ves? Ahí estamos, seguimos con la pelotudez total, dale que va. Primero, el extraño de pelo largo, para que lo busco, así analizamos un cachito, ¿no? No más. Está desafinado, era normal que por la velocidad de la cinta se desafine un toque en esa época. Por ejemplo, hasta ahí tenemos la primera parte en do mayor. Mirando la gente del séptimo. Jamás, jamás. Ahí va, al cuarto, cadencia septiva. Jamás. Do. O sea que resuelve como la misma tónica que tenía antes. Y ahí modula como momentáneamente a la menor. Difícil es que trates de entender.
La menor. ¿Y ahí qué hace? ¿Qué hace? Re menor. Él es un rey extraño, rey de pelo largo. Sol y vuelve a do. O sea, tiene un nivel armónico, un nivel melódico, que después si lo que dice es una boludez o es una letra, qué sé yo, era música bailable, ¿no? Y que era en todo caso bastante mejor que la mierda esa, vamos pa'l pari, movamos el culo y toda esa boludez. En cambio, busquemos a Nicki Nicole a capela, ya vimos el desastre que hizo con Seminares. Básicamente como Para quitar el estrés. o sea, el coro se me quedaba y digo, si esto me pasa a mí, capaz A que a ver. otra persona que lo escucha le puede pasar lo mismo. Coloca como Está medio desafinado todo. un Drake. Fumo solo para quitar el estrés. O sea, también eso es lo que me atrae de Drake a la hora de sacar su música. Hace que las cosas que pasan en Nike Todos quieren montarse en la de Nike. Ese baby ya le hice 3 strikes. me atrae su manera de moverse en la industria. A ese baby ya le hice 3 strikes. Todos quieren Puca. No, olvídate, dodecafónico. No usa una nota hasta que no hizo las otras 11. montarse en la de Nike. Soy Nicki Nicole, pero mis amigos me dicen Nike o Ahí Nike. desafinado. Montarse en la de Nike es como lo que me esto que tan de Nike. Mambo Counter Strike a la cuenta de file. Le apagamos los focos. Bueno, esto depende cómo cae más cerca el si bemol o del la. Live business life. Como, no sé, tenés que... y nada. No hay nada que lamentar. Te miro coloca a mi vida rista. Todos quieren estar. Porque Bueno, la última nota anda a buscar la concha a tu abuela. Digo, no el nivel, son 2 notas y las canta para el orto. Sí, hay que analizar, hay que hablar de evolución, hay que hablar de lo que se vuelve para atrás, de lo que se vuelve decadente, de por qué la gente está donde está, hay que hablar de por qué el mainstream es el que es, por qué los artistas son los que son, no es porque los eligió la gente, Spotify no te hace viral porque sí, si no tenés curadores, si no tenés un acuerdo de publishing, hay que saber de lo que estamos hablando, la concha del mono. Sigamos igual. Todo esto, los 70s en Argentina fueron bastante violentos. Por un lado, No, tuvimos jodas, guerrillas ¿en que serio? llegaron a organizar atentados en la vía pública. La respuesta del Estado fue crear la Alianza Anticomunista Argentina. En lugar de capturar a los responsables y juzgarlos, como dice la ley, se dedicaron Bueno, a todo perseguir esto no sabemos qué mierda comunistas, tiene entre que ver. comillas, o mejor dicho, en que la adversidad trae buen arte. Lo que en un momento fue una actividad clandestina, ahora A ver, podía dar para. democracia. En que la adversidad trae buen arte, a mí por lo menos me parece una pavada. Qué sé yo, los noruegos y los suecos hacen buena música sin tragedia de por medio. Para los 80s, con la llegada Me encanta porque para alguien tan antiimperialista y el mainstream y que el acceso y no sé qué, los suecos han hecho el 98% de los hits norteamericanos, Maroon 5, Avril Lavigne, Celine Dion, Britney Spears, los Backstreet Boys, los hicieron en Suecia en una oficina así, que además es esa sola, tampoco es que tenemos tanta industria y es la misma que precursoriamente, digamos, o anticipadamente o anteriormente había gestionado cosas como Roxette o ABBA, ¿no? O ABBA, son siempre los mismos, digamos. de la democracia, la escena argentina se modifica por obvias razones. Por un lado, los artistas consagrados de los 70 pasan a convertirse en figuras con mucho más peso dentro de la industria. Lo que en un momento fue una actividad clandestina, ahora podía tener su merecido reconocimiento en la agenda pública. A ver, una cosa, estamos hablando de censura, exilio, cagada a palo, violencia, etcétera, que todo eso existió, pero clandestinidad es otra cosa. Clandestinidad es lo que pasaba, por ejemplo, con la gente de la izquierda, los grupos de izquierda, cuando Perón los mandó a la concha de la lora desde el balcón de la Casa Rosada en el 74. Entonces, esto tiene que ver con otro tipo de cosas. Los recitales no estaban prohibidos, se censuraban cosas, claro que sí. Se perseguía gente, por supuesto. Tuvieron que exiliarse un montón, sí. Pero también es cierto que durante la época de dictadura, por ejemplo, estuvo el primer concierto de Serú Girán, estuvo el recital de Queen, que si bien le censuraron Bicycle porque tenía la tapa con mujeres desnudas y qué sé yo, pero se llevó acá sin ningún problema. En 1981, en la Universidad de Belgrano, creo que fue, que ahora no me acuerdo si eran Los Violadores o quién, que era un recital grande que hubo. Pero me refiero, estuvo lleno de eventos, y sin olvidarnos, ¿no?, del evento, digamos, como
en favor de la guerra de Malvinas, donde estuvieron Gieco y qué sé yo, todos tocando para Galtieri. Ahí éramos todos hermanes unides, argentines, sin darnos cuenta que mandábamos un montón de pendejitos de 18 años cagados en las patas a combatir contra Estados Unidos, Inglaterra y media comunidad europea, ¿no es cierto? Pero bueno, detalles, ¿no es cierto? Ahora estamos en que la clandestinidad no era tal cosa. Sin ir más lejos, se hizo Adiós Sui Generis con los Luna Park explotados en 1975, casi 76, ya en un contexto de, como bien dijo, de quilombo por la AAA, las bombas, la guerra, y esto me lo contó a mí Jorge Álvarez. Charlie Cae, que fue el productor del disco, era el dueño del sello Mandioca, que fue el que sacó Almendra, fue el que sacó Manal, Box Day, Papo Blues, Sui Generis, ¿no es cierto? Y Jorge me decía, dice, viene Charlie con instituciones. Y no había manera de moverlo de ahí a García. Y García, por más, es lo que les digo siempre, por más de que él baja todo, que inconscientemente está todo, está el contexto, está lo cultural, pero Charlie es súper autorreferencial. Y esto cualquiera que lo conozca lo puede decir. Charlie en las canciones habla de Charlie. Y si uno lo sabe interpretar, lo entiende al toque. Y después uno le puede dar la valoración que quiera. Pero entonces, claro, como Charlie mismo ha contado, era su idea, como a cada institución, hacerle un tema, ¿no? A la colimba, al matrimonio, a la escuela o a la educación. Entonces, a partir de eso, Jorge dice, nos van a cagar a patadas si nosotros sacamos este disco. Y García no se quería mover de ahí, no había manera de que lo quiera cambiar. Finalmente negocian, sacan Botas Locas y Juan Represión, creo que era, y en su lugar ponen Tango en Segunda. Y Jorge le dice, bueno, si no querés modificar el contenido del álbum ni el título, en lugar de ponerle instituciones, pongámosle pequeñas anécdotas sobre las instituciones, que me acuerdo que él me decía que suena menos importante, con la esperanza de que así nos salte la ficha como para armarse quilombo. Pero de hecho no pasó nada. El disco se sacó. Es cierto que a Charlie una vuelta se lo llevaron, está contado por él, por cantar Botas Locas, y que zafó porque le trajeron un papel y una virome y el tipo empezó a cambiar la letra. Entonces, si decía, si ellos son la patria, yo soy extranjero, Charlie decía, si ellos son la patria, yo por ellos muero, o yo me juego entero. Y los tipos miraron y dijeron, che, no hay nada de malo, y los dejaron que se vayan. Pero bueno, me refiero, no había una situación de clandestinidad, había una situación de poca popularidad, que esto también lo cuenta, ¿cómo es? Billy Bond, que básicamente le agradecen a Sui Generis porque fueron los que masificaron la cosa. Nos salvó la vida Charlie y Nito, ¿no? Es fácil de entenderlo, ¿no? Papo vendía 300 discos, Luisito vendía 500, yo vendía 200 discos, no vendíamos nada, negro. ¿No es cierto? Entonces, esto tenía que ver con una cuestión de masividad. Históricamente, democracia, la escena argentina. Más o menos por ahí. Esto tenía que ver con una cuestión de masividad, de lo que la gente... Fue justamente una cuestión de cómo se fue evolucionando. Ahora volvemos otra vez a este video, pero por ejemplo, cuando la gente dice, ay, porque vos sos como los tangueros que criticaban a los rockeros, qué sé yo. Mira, los tangueros que criticaban a los rockeros sería, no sé, el pelotudo de tu abuelo. Porque hay una realidad, vamos a los tangueros posta, pues esto también lo escucho siempre y me dediqué a buscarlo a propósito. Acá lo tenemos a Piazzolla hablando de los tangueros, de los rockeros. Una cosa muy positiva, que son los nuevos conjuntos rock, que es mi sueño también, ver gente joven que sigue mi camino así de musical, cierto, sí. Y ver que los jóvenes como Spinetta, Charly García, yo amo más a esa gente que la gente de tango. No sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero los amo porque son jóvenes con inquietudes. Yo no conozco ningún joven de 18, 19 años, digamos, que se ponga a estudiar el piano o el violín o la flauta o el bandoneón para tocar tangos. Para tocar música progresiva que tiene que ver con el tango en el fondo, ahora sí. Ahora está ocurriendo un fenómeno muy especial. Y acordate, estamos hoy 14 de 1976, diciembre, va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurrió con los Beatles en 1960. Están haciendo una nueva música de Buenos Aires. Y a estos chicos, estos muchachos hay que apoyarlos porque ellos son los únicos que pueden salvar nuestra música
de que desaparezca. Este es Piazzolla, gran exponente. Y cuando él dice, por ejemplo, que la música tiene que ver con el tango que se estaba gestando, si uno va, por ejemplo, a... esto era en el 70 y pico que él está hablando, pero si uno va, por ejemplo, Sui Generis, ¿no es cierto? Decir... Si uno lo quisiese de alguna manera atanguizar, después cambia a menor, inclusive, ni hablar lo que vino después. De Fito, las armonías. Y entonces eran conceptos de la música de afuera, del rock internacional, de todo lo que se gestaba afuera, más esa cosa que también la dicen ellos, que Luis Alberto es el primero que logra como hacer que cantar en español no suene Mersa, ¿no? Eso de boliche en boliche, que estaba como medio, ¿no? Y de empezar a ponerle esta cosa más tanguera, más drama y mezclarlo con de alguna manera lo que se venía haciendo acá. Piazzolla, a su vez, había sido un visionario en el hecho de decir, mezcló música clásica y mezcló jazz con el tango, que al principio tampoco fue muy aceptado por la parte más conservadora, pero muy reconocido después por gente como el polaco Goyeneche, que también es una gran figura clasiquísima del tango, que no existe cosa por ahí en estado más puro que eso. Y también Goyeneche habla en el 92, o sea, ya estamos hablando contexto de casi el amor después del amor y qué sé yo, de esta cuestión. Y el orgullo grande que tengo también son los pibes de nuestra rock nacional, que habíamos logrado desbaratar con esa compra inmoral de descarte foráneo, y ahora nos mandan cada producto viejo, ¿sabes? Qué grande el polaco. Bueno, el polaco Goyeneche justamente lo que está haciendo Históricamente es reivindicar que los pibes de acá lograron tener una fórmula propia, lo mismo que dice Piazzolla, de hacer esa mezcla, lograron que nazca una nueva música de Buenos Aires que no negaba la anterior, sino que la sumaba a cosas que habían traído de afuera. Y que después finalmente se estaba pasando una época, claro, en principio de los 90, donde empezaba a ganar otra vez, ¿no? Hay que ponernos en contexto de que venía, qué sé yo, pachanga de Brasil y venían las cuestiones pop de afuera y qué sé yo, que era lógico que él, como un tanguero más reticente, vea mal, digamos, que se cierre quizás un poco lo que es el reconocimiento nacional y el consumo de la música que se estaba generando acá, que venía muy bien, y a eso se refiere que ahora nos están mandando cada cosa otra vez. Digo, todo dado vuelta. Entonces, no había clandestinidad. Lo que sí había era falta de popularidad, que se va gestando, y a principios de los 80 también coincide con esta cuestión de que ya haya un camino como más asentado, y es cierto que la libertad de poder respirar sin tener un milico que te caiga a patadas en la nuca, ¿no es cierto? Y de poder empezar a explorar más libremente un montón de cuestiones, por supuesto que artísticamente cambia, pero digo, no tiene nada que ver con la clandestinidad, tiene que ver al revés, con el posicionamiento, con el refinamiento de una cuestión musical, con generar una conciencia de eso, con poder salir a expresarlo libremente también, pero como digo, no hay que olvidarse que en recitales como el del 82 para la Guerra de Malvinas tuvieron todos, y sin embargo estaban remando este posicionamiento, ¿no es cierto? O sea que... democracia, la escena argentina se modifica por obvias razones.
Por un lado, los artistas consagrados de los 70 pasan a convertirse en figuras con mucho más peso dentro de la industria. Lo que en un momento fue una actividad clandestina, ahora podía tener su merecido reconocimiento en la agenda pública. Así es como nace en 1984 el programa televisivo Badía y Compañía, conducido por Juan Alberto Badía, una de las personas que más hizo por la cultura argentina de la nada, o Fito Páez. Tampoco tanto. Personas que hicieron por la cultura argentina, qué sé yo, son Borges, son García, el Flaco, qué sé yo, cada uno en lo suyo, pero fue un espacio que estuvo muy bueno, por supuesto, y que ayudó a dar visibilidad, pero también se hizo ese espacio porque justamente garpaba, porque la gente ya había consenso para que la gente lo consuma, entonces no hablemos boludeces. Y por supuesto, los más icónicos de esta época, Los Redondos y Soda Stereo. Mientras esa pasaba en los medios de comunicación, en las calles de Buenos Aires se empezó a gestar el under. O mejor dicho, la filosofía del under. A ver, si antes era clandestino, ya estaba el under, porque era todo under. Entonces no se empieza a gestar el under. Es cierto que había muy buen under como resultado de que, digamos, los artistas nuevos querían escalar hacia las posiciones de los artistas que estaban en ese momento en auge, que es toda esta movida que, eso sí, eran los artistas, digamos, que estaban en ese momento posicionados. Pero el under se gesta como consecuencia de querer aproximarse a esos referentes. Pero bueno, a ver para dónde va también, porque... Under en el sentido literal de la palabra hubo siempre. Cuando se usa el término under, claro, es para catalogar artistas que escapaban al arte convencional. Específicamente el circuito que supo evitar es para catalogar artistas que escapaban al arte convencional. No, ese es otro error. No. El under no es para escapar a ningún arte convencional. El under es un circuito, digamos, no profesional, si se quiere, amateur, independiente, sin la estructura justamente de multinacionales que te apoyen, no tiene que ver con lo no convencional. ¿Sabés lo convencional que era el under de los 90? Yo lo viví, lo vivimos todos. Los que en esa época, yo ya tenía banda en el 97. Hicimos la primera banda que yo tenía 12 años y salimos a tocar al toque a lo que era el under. Que el under eran boliches, bares, espacios, porque simplemente estaba, y por ahí las bandas, no sé, había un montón de bandas de rock and roll que no hacían nada no convencional. Simplemente aspiraban a escalar y a llegar a lo que sus referentes habían llegado, nada más. Y era under porque era un circuito de gente no masiva, no mediática, no pública, no apoyada por multinacionales, no firmadas. Por eso era under, pero... under justamente, por debajo. Específicamente el circuito que supo habitar espacios como el paracultural o cemento. Al mismo tiempo aparece el punk, liderado por bandas como Violadores, y el metal argentino, cuyos máximos exponentes fueron Riff y B8. El problema es que pertenecer a la... Está muy categórico todo. También esto en algún momento lo pasé a la mierda, pero habla de Papo como rock psicodélico y ahora habla de Riff como metal exclusivamente. Y... es más complejo que eso. De hecho, bueno, a ver, en el caso de Papo Blues, el nombre Papo Blues no te dice nada, o que venga B.B. King y se lo lleve a Papo a tocar blues al Madison Square Garden. Y no era tan fiel al concepto de, por ejemplo, en esa época, rock psicodélico. El rock psicodélico tenía que ver más con el viaje de ácidos, una tendencia que sale en los 60 a partir medio expansionista, existencialista, es decir, me voy a conectar con lo místico y experimentar con cosas alucinógenas y después tratar de ser innovadores en las mecánicas de grabación y qué sé yo, nada más alejado de lo que solía hacer Papo, sacando la excepción de que le convida una pepa y hace sándwiches de miga. Pero digo, en línea general, Papo es un tipo mucho más rudimentario, musicalmente hablando, de la estructura bien clásica del blues, con muchos tintes de rock más bien robusto, si se quiere, de rock bien de las guitarras, rock bien crudo, pero todo con base siempre muy clara en el blues. Y Riff tiene algo de esa cosa pesada, pero para llegar a ser metal, raras veces roza el metal, no se escuchan ni los niveles de distorsión tan clásicos del metal, ni el tipo de estructura de las canciones, ni de solo, ni el uso de doble mazo, ni qué sé yo, no se parecía tanto a Sabbath, si vamos, o a... cuestionable, o sea, sí, acá un poco se tenía como metal, digo, pero es un poco más amplio que metal. De hecho, es más una banda de rock
tradicional, digamos, rock, que una banda de metal. Pero bueno. Lander no era un negocio desde el punto de vista comercial. La mayoría de los proyectos desaparecieron tras grabar un EP o algún LP de mala calidad. Para que se den una idea, en 1988 editaron Invasión 88, un compilado dedicado a la escena punk argentina. Salvo por Flema y Ataque 77, Bueno, el resto de las bandas mirlo. El gobierno de Raúl Alfonsín terminó de forma abrupta con una mega crisis económica. Para salir de la crisis, el presidente Menem, junto a Domingo Cavallo, dolarizan la economía argentina. Ahí vamos otra Es vez a la decir, el culpa. peso argentino valía lo mismo que un dólar, haciendo que importar productos del exterior sea barato, por lo cual se destruyeron muchas fuentes de trabajo en Argentina. Al mismo tiempo, se desmanteló la red de ferrocarriles, dejando muchos pueblos completamente aislados del resto del país. Fue así como la mayoría de la población se concentró en Buenos Aires. En consecuencia, aumentó la desigualdad económica. Cualquiera con un trabajo relativamente estable podía ir a Miami de paseo. Bueno, todo esto yo lo considero una imprecisión absoluta, pero no me voy a meter ahí. Pero qué mierda tiene que ver, lleguemos a la música, ¿no? Porque hasta ahí es el análisis desde su enfoque de lo que representó el menemismo o el 1 a 1 o lo que mierda sea, pero a ver la música. Mientras que el resto caía en la pobreza. La práctica común era grabar en Estados Unidos, mientras que el resto caía en la pobreza. Este fenómeno se replicó en lo musical. Los músicos con cierto prestigio pudieron mejorar notablemente su sonido. Es más, una práctica común era grabar en Estados Unidos, mientras que las bandas del under o el circuito alternativo luchaban para sobrevivir. Para darles un ejemplo, durante esta época fue el auge del thrash metal y... A ver, eso no es tan así. Justamente yo me pude comprar una guitarra importada en el año 98, digo bien, gracias a que estaba esa facilidad de que mis viejos cobraban en dólares y las cosas podían entrar. Y de hecho nosotros íbamos a grabar a estudios, nosotros fuimos a grabar cuando yo tenía 13 años, ponele a un estudio que se pagaba en ese momento, grabábamos como se grababa antes, todos grabábamos las bases juntos y después se grababan las voces, o sea que necesitábamos un estudio con consola, con cinta, con esto, con lo otro. Esto lo grabamos cuando yo tenía 13, los otros integrantes, teníamos promedio 15 años entre los cuatro integrantes. Estoy en la cama acá tirado sin saber qué hacer. Digo, y no éramos ricos y nuestros viejos no eran de decir, ay, sí, vamos a bancarle, si hacer un disco hubiese costado una fortuna, históricamente no nos lo hubiesen bancado, ni ahí. Entonces no estaba tan inaccesible para cualquier persona de clase media. Comprarse un instrumento era mucho más accesible que en otros momentos, las cosas entraban por lo menos, y si no conocías a alguien que se iba de viaje y te podía traer libremente lo que se le cante las bolas y no pasaba nada. Lo mismo que, no me voy a meter con eso, pero aislada, nada. Yo conozco un montón de gente que en esa época recorrió toda la Argentina. Sí, está bien, los trenes funcionaban como el orto, pero te ibas en bondi o en auto o en lo que sea a cualquier lado igual. Entonces, ojo también con eso. No me voy a meter en la parte ni política ni cultural, pero digo, se está deformando el contexto por un sesgo ideológico expresado por un pelotudo que además no sabe un carajo de música, entonces le mete ficha a cosas que escapan a lo referente a un lenguaje y a una disciplina que claramente no domina. El auge del thrash metal y el speed metal en Argentina. Sin embargo, la banda que más lejos pudo llegar fue Hermética con el hardcore y el punk. La estructura del sistema de medios en Argentina, Activa, 2 Minutos y Flema, sobrevivieron gracias a la autogestión y la ayuda del público. Ahora, esto que les digo no fue casualidad ni selección natural, por cómo está estructurado el sistema de medios en Argentina hizo que sea imposible triunfar sin mudarse a Buenos Aires y sin captar la atención de los medios tradicionales, los cuales tienen una posición monopólica. Por ejemplo, en Estados Unidos están las radios de la izquierda, o sea, la izquierda del dial, no tiene nada que ver con la izquierda en términos políticos. La cosa es que la izquierda del dial está reservada para las universidades. Gracias a este circuito de radio se fue gestando el rock alternativo de los 90s. De ahí salen bandas como R.E.M. o Sonic Youth. En Argentina, el único espacio para el rock y la música alternativa fue la vieja rock and pop durante los 90s, que si bien fue fundamental para la música no tan convencional, terminó de consolidar al rock como sinónimo de buena música. Para quienes
A ver, no terminó de... Fue un consenso social, justamente. Ven, ahí están las pelotudeces. No era que vos tenías que estar en el medio, o sea, sí tenías que llegar al medio para tener esa difusión, pero para cuando habías llegado al medio era porque eras lo suficientemente importante en el under. O sea, la escalada era mucho más orgánica, como hoy puede pasar con Autos Robados. ¿Entendés? Una banda que llena en todos los lugarcitos que toca y que está haciendo ruido, que es muy probable que escale a niveles superiores porque llena a donde va. Entonces, en algún momento alguien se aviva y dice, mira, a esto si se le da estructura, o si se le da difusión, o si yo los invito a tocar a tal lado, o en ese momento, lo que era la televisión, decís, invitás a esta banda emergente que está rompiendo todo en los vivos, funcionaba de otra manera. Era al revés el circuito. Primero, te juntabas con otros 3, 4 tipos, aprendían a tocar un instrumento cada uno, alguien cantaba, otro por ahí hacía coros, etc. Después salías a tocar, le gustabas a la gente, cada vez llenabas más y después entonces empezabas a llamar la atención. Ahí como todo, empieza a pasar por eso, porque empieza a haber guita para invertir justamente. Los estudios compraban equipos de afuera, entonces vos después, tu viejo cobraba en dólares, tenías accesible ir a grabar un estudio de esos y por ahí te mezclaban con una consola API que vale un huevo y en otro momento era imposible de comprar. Acá, Papo Blues se ha grabado con un geloso, con un reproductor, ¿entendés? Usándolo de amplificador porque se hacía lo que podía y se mandaban a hacer las guitarras con luthier porque no tenían acceso antes de eso. A partir de los 90, eso musicalmente hablando, te digo. Así como yo me compré mi guitarra y mis viejos eran clase media tranqui, gente que le costaba un huevo comprarte cosas caras, pero me refiero, entonces está todo tergiversado, pero es justamente por no entender lo básico. Es toda una excusa para decir, lo que pasa es que el imperialismo y lo de ahora está buenísimo y no se entiende un carajo de nada porque no hay contenido de nada y porque así es el nivel intelectual de este pelotudo. No vean en Argentina, acá se le dice rock a cualquier cosa que sea considerada y sigue con el genuina. cantito. Por Igual ejemplo, eso es Soda verdad. Stereo, una banda de New Wave con todas las letras, entra en la categoría Sí, de acá rock le decimos nacional, rock, eso es con los cierto. fabulosos Cadillac, que en un momento hacían ska y después algo más cercano al rock alternativo. Eso lo también banco. eran rock. O peor, Los Pericos, una banda de reggae. Bueno, ya También entendimos. estuvo un movimiento llamado Nuevo Rock Nacional. La Bueno. música pesada, las locas, entre tantos otros proyectos populares. La decadencia inicia en los 2000 con la famosa crisis del 2001, donde la desocupación y la desigualdad económica de los 90 se multiplicaron. No. Forro, ¿vos en qué país habías nacido? No tuvo que ver con que la desigualdad de los 90, tuvo que ver con que voló todo a la mierda. Asumieron deuda en divisas, no bajaron el gasto público, entonces el 1 a 1 ese dejó de ser sustentable y como vos tenías la ley de que $1, $1 y tenías que sí o sí tener esa balanza, en un momento no había más dólares y por ende no había más peso, entonces te pagaban con patacones, Lecop, la concha del mono y voló todo a la concha de la lora en el 2001. Hay que tener en cuenta que fueron 3 años después de que terminada la última presidencia de Menem. Y con esto no defiendo a Menem porque me chupa un huevo. O sea, lo que digo es que las cosas como son. Y lo que empezó a pasar es que nos fundimos para la mierda. De manera insólita. En consecuencia, iniciar una banda desde cero era aún más complicado. No, todo mal. Iniciar la banda era más o menos lo mismo, porque ya la gente que venía entusiasmada, por ahí qué sé yo, si un pendejo de 11 años dice, ahora me quiero comprar un instrumento, sí, los padres decían, nene, no es el momento. Pero a mí no salieron mis viejos a venderme los instrumentos y yo tenía 15, 16 en el 2001. ¿Entendés? Y seguimos. Lo que se empezó a complicar es tener acceso a que se firmen artistas, porque las compañías acá también sufrieron que de repente todo el mundo te daba guita en el banco, vos querías ir a sacar tu dólar y te daban un billete con la cara de Mickey Mouse. Viste, un patacón, un Lecop, que era como un bono que a 5 años anda a la mierda. ¿Entendés? Entonces, las compañías se retrotraen, dejan de firmar gente, empieza a no ser negocio, un país con 40 piojosos millones de habitantes fundidos además, donde no se puede meter $1, no se puede sacar $1, no hay moneda. Todo el mundo hace la plancha y dice, yo acá no pongo un mango. Entonces se frena todo lo que es el acceso al mainstream y encima, a nivel global, empieza a pasar que se empieza a digitalizar la cosa y la piratería se empieza a comer la venta de físicos, ya para esa época.
donde todo el mundo hacía un CD trucho, copiaba las canciones en un MP3 o se las descargaba de Lares, el Emule o alguna cosa por el estilo. Entonces hay toda una información de contexto que te está pasando por el orto total. Hablar es gratis, al pedo, y interpretemos el universo como a vos se te canta la pija, mugriento y la concha de tu abuela. ¿Qué es peor? El rock empezó a perder espacio en la agenda pública gracias Pública la chota, porque ahora vamos a hablar de cómo se reparó el tema de la agenda pública. Esto no tiene que ver con lo público, justamente todo lo contrario. Vos llenabas todos los lugares que eran privados, los tipos privados ganaban plata, a la gente le gustaba lo que vos hacías, venía uno y dice, uy, si yo pongo toda esta gente que tienen dividida con estructura, marketing y qué sé yo, es un negoción. Vendo físico, vendo camisetas, lo saco en la tele, gano plata por todos lados, de las reproducciones, del merch. Tiene que ver con cuestiones de control. ¿Qué tiene que ver lo público? Burro. al boom de la cumbia villera, un género que llevaba a la cumbia a un terreno mucho... No, Ahora, olvídate. el error es creer que la sociedad se volvió estúpida o No, vos naciste estúpido. se perdió la cultura musical, si es que existe tal cosa. Lo que pasó en realidad es que no hubo un recambio generacional. No solo era difícil iniciar una banda desde cero, sino que tampoco había muchos espacios para expresiones alternativas. Y que no se malinterprete, en esa época aparecieron proyectos importantes como es el caso de Miranda o Airbag, pero no era lo que esperaban los rockeros. La cumbia tenía su propio espacio de televisión gracias a Pasión de Sábado, un ciclo de conciertos semanales. Y para empeorar todo, en 2005, tras la tragedia de Cromañón, el rock se tiene que profesionalizar. Esto ya lo he explicado, pero hago un mini resumen. Se incendió una... No, estamos mezclando todo. Vamos a ponerlo al Carpo que opine. Dígame un empleo honesto. Conseguiste un empleo honesto. Hijo de puta, ladrón de gallinas. Bueno, Históricamente, espacio en la agenda iniciaron una... Yo, ¿no? Pero hasta el día de hoy me sigo preguntando, dejando 192 víctimas fatales. Sí, Tras la Cromañón. tragedia, se endurecieron los controles respecto de los clubes nocturnos y desaparecieron la mayoría de los antros, los cuales efectivamente eran trampas mortales. Por otra parte, si bien a medio... No, lo que empieza a pasar es que como congelás, porque yo me acuerdo de la desaparición, había lugares perfectamente habilitados. Acá en La Plata había 10.000. Estaba Caetano, estaba, Gitana, estaba Fenders, estaba, qué sé yo, clubs de fomentos y de cosas por todos lados. O sea, había un montón de lugares habilitados, inclusive más grandes, el polideportivo, que yo me he cansado, no sé, de ver a Charlie en el polideportivo. Todos lugares perfectamente en norma y en regla. Lo que empieza a pasar es que vos empezás a congelar el lanzamiento de nuevos artistas. La gente no tiene un mango para gastar, deja de ir a ver los artistas en vivo, los grandes, las bandas empiezan a retroceder por cuestiones de que no es negocio justamente, si se organiza una fecha, llevo equipo, qué sé yo, y después no va nadie. Estaba dura la cosa, o sea, no hay que mezclar todo. Entonces tiene que ver con esa cuestión, se deja de generar esa cosa de que veo a mi ídolo que toca por todos lados y que hace espacios grandes y qué sé yo, y de repente se empieza a enfriar culturalmente la cosa, entonces dejaron de funcionar los lugares que llevaban bandas, la gente dejó de ir a ver bandas en los lugares chicos, por más que estuviesen habilitados, y por más que tuviesen todo en regla. Y no tiene un carajo que ver con Cromañón, que sí está bien que hayan endurecido los controles. En los 2000 había cierta estabilidad económica, Argentina tenía problemas para acceder a dólares. Por lo tanto, conseguir instrumentos musicales relativamente baratos era complicado. O sea, cualquier persona de clase media o media baja podía conseguir una guitarra, pero seguía siendo un gasto importante. Además era difícil conseguir algunos instrumentos. En un momento quise comprar una guitarra Jackson y el vendedor me dijo que estaban prohibidas en Argentina. Sí, no es que estuviesen Desconozco prohibidas. si me mintió o no, pero hasta el día de hoy me sigo Chamulló un preguntando qué habrá poquito, hecho Jackson en Argentina. La cosa es que condimentó, pero no entraban las cosas. Si te ibas no te la podías traer tampoco. Si te la enganchaban, te mataban, te la sacaban en la aduana, te cobraban una fortuna de impuestos. No se podía. La joda era estimular el mercado interno para que te compres una verga como esta, una guitarra Fime, que a los 3 meses se dobla toda, fabricación argentina de instrumentos de la poronga, ¿entendés? Que no sirve para nada. Entonces, y tenías que comprarte esa mierda porque no entraba ninguna otra cosa. Forro, ¿de qué hablas? Justamente, porque esto necesitas salir un poquito desde abajo y saber cómo es la cosa, ¿entendés? En lugar de opinar boludeces afuera, que es muy fácil. gracias a este abordaje más profesional del rock, aparece tenías el la guita y famoso no te lo indie, podías comprar esas igual. bandas con nombres largos y un sonido melancólico como El Mata a un Policía Motorizado o Usted Señálemelo. Como verán, a pesar de todo, Está bien, pero ¿quién domina el mainstream?
¿no? Y esto tiene que ver con que teníamos justamente el incentivo, ¿no? Ya lo dije 1000 veces, pero en un momento donde nosotros habíamos bajado, después de la pandemia, todo el rendimiento un 25% en la región de Latinoamérica, de repente nosotros teníamos a Cafiero diciendo que, ¿cómo es? ¿Para qué voy a sacar esto? Porque voy a poner las fotitos así y voy a dejar los links. Lo teníamos a Cafiero juntándose con el manager de Casu, de Trueno y de la Poronga del Mono, de todos estos simios involucionados, que es lo mismo que si le das un tambor y un palo a un mono, lo que hacen musicalmente hablando, pero ahí vamos a destinar 12.000 millones de la nuestra, en un momento donde estábamos todos fundidos, donde América Latina había bajado un 25 y pico el rendimiento en cuanto a lo que era la industria musical, pero sin embargo nosotros íbamos a invertir 12.000 millones porque decíamos que representaba el 2,6 del PBI para internacionalizar esta mierda que encima ni siquiera es por qué se critica, porque fíjense que los tangueros en realidad decían es una evolución de lo que hicimos nosotros y mezclado con otra cosa. Acá se hacen todos los ecuatorianos, mezclado con yankee, mezclado con venezolano, oye, que baby, que qué sé yo, no hay melodía, te desafinan hasta los samples, con esa excusa lo-fi suena todo como el ojete. Anda a la mierda, loco. Dedicate a hablar de videojuegos o del culo de Lara Croft. Derivados seguían existiendo, aunque no era el rock que esperaban los rockeros nostálgicos. De hecho, al día de hoy, el indie sigue siendo motivo de burlas. Sin embargo, Obvio. Lo peor que le pasó al club de los nostálgicos fue la llegada del trap a finales del 2000. Nostálgica es tu vieja en bola. Esto no es nostalgia, esto es una cuestión de sentido común y criterio musical y lo básico de educación auditiva en lo que respecta a lo musical, ¿no? En la calidad de las letras, en las temáticas, en la deformación de justamente cualquier estética que tenga conexión con algo nacional medianamente bien hecho, con las líneas de acordes, con la manera de componer, inclusive me bajo un loop y arriba arranco, voy por la calle buscando a mi tía, anda la puta que te parió. Y es donde se creó la ilusión de que la música con instrumentos ya había pasado de moda. Lo que se ignora cuando se analiza este fenómeno es lo siguiente. Mientras que iniciar una banda era extremadamente complejo, el hip hop fue encontrando circuitos independientes, como fue el caso de El Quinto Escalón, la competencia de freestyle. Sí, claro, circuitos independientes, como decimos, independientes como decimos, fíjate con qué compañía están todos los del circuito, los del mainstream, están todos con la misma compañía, hay que ver justamente cómo son los revoleos de inversiones, de cosas. Hay que usar la cabeza, como digo siempre, de tener un artista que de repente tiene un año de carrera, se compró 2 Lamborghini y, como digo siempre, la madre de Cerati tenía que hacer colecta para pagarle la internación al hijo cuando había metido 4 décadas de un hit atrás del otro. Y después el mismo artista va a una entrevista y dice en cámara que tiene 200.000 euros en el banco, que no te compra ni medio Lamborghini. Entonces, no te salta la ficha ahí con el curro, no es una cuestión de espacio, ¿sabes por qué? Porque si hay un pibe que se rompe el orto, se compra un violín por ahí que vive en un barrio súper pobre, que los padres no tienen chance, que el encordado solo le cuesta un mes de la comida de la familia y estudia y practica y le hacen un festival de mierda municipal que son 4 cajones de birra con una tabla encima para que toquen y después viene uno de estos hijos de puta que no saben ni siquiera afinar una nota, financiados y con lavado de guita y con curro y con exención de impositiva y con esto y con lo otro y se llevan 50 palos por hacer esa mierda que hacen. ¿O cómo te pensás que se domina el mainstream? Volvemos a Spotify. Spotify, ponele que te indica cuál es la tendencia. ¿Y cómo te indica cuál es la tendencia? Y estando en playlists que garpen, teniendo curadores que garpen, todo eso cuesta plata, te tiene que acomodar a alguien que esté conectado, o compran granjas de reproducciones para lavar guita. Entonces, no tenés la más puta idea de lo que estás hablando. Idiota. Donde participaron la mayoría de los artistas populares del momento, como puede ser el del contenido de China, probablemente ni siquiera se puedan aplicar a estos modelos. A lo que voy es que es necesario fomentar la cultura. Si dejamos toda la voluntad del mercado, solo triunfan las expresiones artísticas que resulten rentables. Es lo que está pasando ahora, la concha de tu abuela, como justamente en un país fundido, y por eso empezó a cambiar la cosa. Porque de repente empiezan a hacer revival de los Piojos, revival de los Ratones, revival de hacer rejuntas, Serú Girán, hacen esa mierda que hicieron sin Charly García, se pasan por el ojete todo lo que hicieron originalmente con la banda y todo lo que representaron.
Y se está gestionando cada vez más el revival del amor después del amor de Fito, la serie de Fito y qué sé yo, porque la gente se hinchó las pelotas, ahora empieza a haber un mango para gastar y justamente el consumidor está empezando a pedir algo mejor y puede pagarlo. Entonces sí es una cuestión de mercado. Si bien la cultura no siempre coincide con el mercado, y eso sí es cierto, gente como Mozart o Van Gogh, que han muerto sin un centavo y siendo prácticamente parias, pero sí eran reconocidos como artistas. Entonces, que ahí son dos cosas diferentes, digamos, es el medio de vida o la plata o la rentabilidad de la actividad en contraste con lo que representa culturalmente, que no siempre hay correspondencia con el mercado o con la retribución que el artista recibe por un montón de cuestiones. Pero es una mezcolanza que yo te diría que si querés hablar de música, estudies. Así todo, a pesar de las crisis económicas y la dificultad para encontrar espacios donde tocar, la música argentina sigue dándonos material, dado que con la llegada de internet supieron crear distintos nichos que hoy están triunfando tanto en Argentina como en América Latina. Quienes más o menos sigan este canal podrán reconocer algunos nombres como Winona Ryder, Mujer Zebra, El Nota, Sanlit, La Piba Barreta o la gente de Bohemian Group. Has visitado ya la gran Bueno, ya, eso es una cuestión Incluso de hay gusto. proyectos mucho más Paco Moroso o la gente de Nafta Anda la hace reputa sol que en te el parió. sentido más tradicional de la palabra. Sí, rock, pop, pochoclo, choclo, todo lo mismo, diría Papo. No. A ver. El mensaje con esto, gente, es empiecen a elegir bien de quién consumen información y fíjense la calidad de los argumentos que dan, porque hay un montón de forros como este boludo que te dice, ay, en el 74 salió tal cosa, en el 80 salió tal otra, en el medio te mezclan algún dato, te tiran contexto, después dice la culpa es de Menem, la culpa del imperialismo, la culpa es de la verga atómica y no saben una mierda de nada. Porque después de música podemos debatir horas, desde cómo está compuesto el equipo de Pachota, como digo yo, que obviamente te traen un montón de músicos que ponen una base, pero es lo mismo. A vos te da igual si dicen, no sé... Si yo después digo, Matías, la concha de tu tía estaba todo el día mirando a Rosalía. Ey, vamos pa'l party el sábado a la noche. Te paso a buscar en mi coche. Sí, y tarareas cualquier boludez arriba de eso. No, loco. Entonces, hay que saber lo mínimo para hablar. Y los consumidores empiecen a elegir de quién consumen información, empiezan a buscar argumentos serios, empiezan a buscar gente que tenga por lo menos con qué empezar a hablar. Después ven si no están de acuerdo, si están de acuerdo. Comentarios pelotudos de haters imbéciles. A ver, abstenerse o nada, me los voy a pasar por el orto, me voy a caer de risa. Boludeces como argumentos infantiles, como, no sé, espejito. No es el punto, pero me refiero, dejemos de hablar pelotudeces. Busquen argumentos. Y si alguien quiere refutar, bienvenido, pero con argumentos serios, con datos serios, con análisis serios. Entonces, es muy fácil tratar a todo el mundo de nostálgico, sesgado, de facho, de esto, de lo otro, sin ningún tipo, por lo que yo creo, por lo que yo percibo. Total, la vida es un pedo biónico y es como yo la percibo. Loco, o sea, empecemos a madurar un poco. Hay un clic que se está haciendo, hay buenos artistas que se están gestando, hay muchos pibes que están queriendo hacer las cosas bien, pero pongamos un poco de voluntad entre todos, ¿no es cierto?